electrónicamente a través de estos medios con ustedes. El propósito es leer en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, un capítulo que está muy ajustado a las circunstancias. Pero vamos a empezar 2 versículos antes. En el capítulo 10 vamos a leer los versículos 38 y 39, que sería la introducción al capítulo 11. Hebreos capítulo 10, vamos a comenzar desde el 38. Mas el justo por la fe, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción puesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca de su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, vivir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Un poco más abajo, versículo 20, por la fe Isaac, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres y no temieron al decreto del rey. Versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, y habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por último, vamos al capítulo 12, los primeros 2 versículos, que sería la conclusión del capítulo 11. Capítulo 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojámonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos hombres que aparecen en el capítulo 11 fueron grandes guerreros de la fe, hombres valientes que fueron sostenidos por los malos. Hemos leído los últimos 2 versículos del capítulo
10, los versículos 38 y 39, porque allí empieza el tema, el contenido del capítulo 11. Ahí dice, el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino aquellos días, en tiempos de estos creyentes, no era fácil mantenerse en fe, se requería una fe profunda. Una persona que termina el capítulo 10, él diría, bueno, el justo por la fe vivirá. Habían algunos que estaban retrocediendo a la apostasía por no sufrir. Y él continúa diciendo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. La persona que leyó el capítulo 10 y llegó al final, bueno, pero el justo vivirá por fe. Y en tiempo de persecuciones, cuando el despojo de los bienes habían sufrido algunos y algunos habían sido expuestos a la muerte, y por eso habían varios que estaban claudicando, pero dice el 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Una fe, como va a explicar el apóstol, bien anclada, la fe puesta en Cristo, la fe puesta en el testimonio de las Escrituras, nos va a preservar, hermano, en tiempos malos. Pueden venir persecuciones, pueden venir aflicciones y pueden venir tribulaciones. Y él no había comenzado a leer el capítulo 11. Él pensó, yo quiero más luz sobre estos últimos versículos. Bueno, el capítulo 11, el Espíritu Santo lo inspiró para dar respuesta a los que llegando al final del capítulo 10 tienen cierta reserva. Él dice, empezando, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no nos está dando allí una definición de lo que es la fe. Él nos está dando una descripción de lo que es la fe. A alguien a una persona creyente le podrían preguntar en la calle, ¿usted es salvo? Sí. ¿Y cuándo fue salvo? Podría decir, bueno, yo tengo mi dónde, mi cuándo y mi cómo. Recibí por fe a Cristo. Bueno, ¿y qué es la fe? Es la alianza. Es echar toda la carga de nuestros pecados sobre Cristo y vivir apoyado en la promesa de que Él nos viene a buscar, porque así termina el capítulo 10. El que ha de venir vendrá y no tardará. Él viene. Y es necesario que con muchas tribulaciones, dijo el Cristo, entremos en el reino de Dios. Esto no es una definición de la fe, es una descripción de lo que hace la fe en el creyente. Aquí dice la fe es una certeza. Esa palabra certeza es un término que en la lengua original significa estar apoyado. Uno que se pone de pie y está seguro. Esta base que me sostiene no se va a desplomar. Eso es lo que significa la palabra certeza. Tener una plena seguridad de que la base sobre la que está apoyada el alma
esa base no se desploma. La base es Cristo. Y dice la convicción de lo que no se ve. Ese es otro término. La palabra convicción es estar plenamente convencido, absolutamente certificados de que lo que es futuro lo vemos como presente. Esa certeza hace que lo futuro se haga presente. Y la convicción, que es esa plena seguridad y confianza de que el Señor no se va a retractar, hace visible lo invisible. Esa es una cosa maravillosa, hermano. Dios describe la fe diciéndonos que es una confianza, es una certidumbre, es una plena seguridad que lo que nos es futuro lo estamos viendo como si fuera presente. Y lo que nos es invisible, lo hacemos visible. Es de la fe. El versículo 2 dice, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta palabra aquí, los antiguos, la lengua original vierte esto como los ancianos. El término es presbítero. Es por la fe que un hermano puede alcanzar buen testimonio. Uno cuando se va a bautizar, los ancianos lo sientan y le preguntan al nuevo convertido, dinos, danos testimonio de cuándo y cómo. Los ancianos ventilan el caso y en base a sus respuestas dan la aprobación para que el hermano sea bautizado. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los hermanos por fe estuvieron expuestos aún a la muerte. Vamos a notar casi la mayoría de los casos de estos paladines, de estos héroes, de estos campeones de la fe. Ellos batallaron en mis manos. Son como 19 que encontramos por nombre. Vamos a empezar por Abel. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La fe de Abel le costó morir. ¿Por qué él trajo una ofrenda de su corral? Él era pastor. La Biblia dice que él no trajo cualquier animal limpio, una oveja. Dice que él buscó lo mejor. Y había una espada encendida. Él podía mirar hacia, y la sentencia era que ya el Edén no podía ser su hogar. Y él salió fuera del Edén. Él podía mirar atrás y él veía aquella víctima que había sido ofrecida. Los pies tenían un peso. Ellos sentían tanto a Adán como Eva,
que habían sido cubiertos en base a un sacrificio. Esa fue una elección. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quién los instruyó que la manera correcta para presentarse delante de Dios es mediante la base de un sacrificio? Ellos lo sabían. Abel obedeció la instrucción por la fe. Abel ofreció excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo sabemos que era más excelente? Él fue y buscó los primeros nacidos. Así dice Génesis capítulo 4. Los más gordos, los más robustos. Y los que no tuvieran ningún defecto. Él por lo menos hizo pasar la víctima. Ahora, ¿qué hizo Caín? Caín hizo su propia voluntad. Trajo del fruto de la tierra. Él podía decir, esto me ha costado a mí trabajo. Bueno, a Abel también le había costado trabajo cuidar sus animales, proveerles de buenos pastos. Y era una lucha darle una protección completa contra personas que se apropiaban de lo indebido, aún en aquellos tiempos, porque el pecado había entrado en el mundo. Pero él hizo lo incorrecto. Él no trajo una ofrenda animal, figura de Cristo. Él trajo algo que es su propio. Por eso es que las personas se pierden. Aquí está empezando en la carta a los hebreos cómo una persona puede ser salva. Es por los méritos de una vida. Lo que trajo Caín no era una vida. Era verduras que habían sido desprendidas de la planta. Pero Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Él trajo una ofrenda, pero no era lo que Dios pedía. Y Dios indudablemente dio una señal de aprobación que hizo que el corazón de Caín se ensañara y estuviera molesto con ver fuego del cielo, porque eso lo vemos varias veces. En el Antiguo Testamento, Dios aprobando un sacrificio. Levítico capítulo 9, cuando estaban los levitas inaugurando el tabernáculo. Habían sacrificios sobre el altar y Dios envió fuego del cielo y consumió a las víctimas en señal de adoración. No había ninguna duda. Lo mismo Salomón cuando fue a inaugurar el templo. Y lo mismo hizo David en la era de Arauna Jebuseo, cuando el ángel tenía la espada desenvainada sobre Jerusalén y David estaba allí muy turbado. Y la Biblia dice que en la era de Ornán Jebuseo, David preparó un altar y puso víctimas. Y Dios, y que había aprobado su sacrificio porque envió fuego del cielo. Lo mismo Elías en el monte Carmelo. Él retó a los falsos profetas de Baal y de Acera a demostrar quién era Dios, si era Baal o era Jehová. Y ustedes se acuerdan lo que aconteció allí.
una zanja alrededor, colocó la leña y sobre la leña colocó la víctima. Y luego mandó echar 3 veces agua. 4 cántaros de agua serían como 12 cántaros de veces para mojar la leña y hacer más difícil que si viniera fuego del cielo, consumiera el sacrificio. Y él dijo, Jehová, demuestra que tú eres Dios y haz descender fuego de lo alto. La víctima, y así fue, cayó fuego abundante que consumió la leña. Y el agua estaba en la zanja que se hizo alrededor y todo eso lo lamió el fuego. Y el pueblo gritaba, Jehová es Dios. Bueno, creemos por estos precedentes. Mis padres me enseñaron lo correcto. Tengo plena vamos a ir para no entrar en todos los casos. Tenemos el caso de Isaac. Dios le pidió a Abraham que fuera al monte Moria y ofreciera a Isaac sobre el altar. Isaac no lo sabía. Viajaron 3 días hacia Moria, desde el encinal de Manre, donde vivía Abraham, y llegaron a cierto lugar donde Abraham puso la carga de la leña sobre los hombros de Isaac, y él tomó el fuego y el cuchillo, y dejaron los criados a medio monte, y él subió con su hijo. Isaac preguntó, Padre mío, tú llevas el fuego y el cuchillo, yo llevo leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto, Padre mío? Abraham se le haría un nudo en la garganta. Él dijo, Jehová. Y él le dijo a los criados, quedaos aquí y esperadnos, yo y mi hijo volveremos. Isaac se agarró de 2 cosas. Él me dijo, subamos al monte, sacrifiquemos y volveremos. De fe. Y él me dijo a mí, sacrificaremos y volveremos. Él se dejó atar. Yo sabía que era para ser inmolado sobre el altar. Aquí están estos héroes de la fe. Estamos entresacando algunos lo que cuesta la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál era la certeza que tenía Isaac? Dios se va a proveer de cordero para el holocausto. Y él le dijo a los criados allá abajo, iremos a vosotros y volveremos. Él nunca me ha engañado. Y él se dejó atar. Y Abraham
el tiempo está avanzado. El caso de Sansón. Sansón no fue una figura muy destacada, yo como juez, pero él se restaura. En la cárcel le creció el cabello y lo sacaron de la cárcel a aquel teatro, aquel palacio filisteo, para que hiciera el papel de un títere. Y él quiso que Dios devolviera su fuerza. Y él también quería vindicar a Jehová. Ellos habían enseñado, fue Dagón, nuestro Dios filisteo, el que nos ha entregado a nuestro enemigo, que ha diezmado tantos de nosotros. Y estaban festejando un poco más arriba, está el caso de Abednego. Ellos prefirieron ir al horno de fuego ardiendo y no postrarse ante aquella imagen que Nabucodonosor había levantado. La Biblia dice que ellos estuvieron dispuestos a ir al fuego ardiente. El rey Nabucodonosor, cuando ellos fueron denunciados que no se habían postrado ante la imagen, él dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, si no lo hacéis, serán echados en el horno de fuego ardiente. Ellos estuvieron dispuestos. Nosotros no nos inclinaremos ante tu ídolo. Estamos dispuestos a ir al horno de fuego. De modo que aquí hay de estos grandes campeones de la fe. Hermanos, lucharon otros. En el horno de fuego ardiente. Y él mandó a sacar a los tres jóvenes y fueron honrados. Y lo mismo pasó con Daniel. Aquí dice: taparon bocas de leones. Daniel pudo haber obedecido el decreto de no orar a otro Dios, sino el Dios de Darío. Y el que no oraba a los ídolos del culto babilónico caldeo iba a ser lanzado al foso de los leones. Daniel estuvo dispuesto, por fe. Estoy dispuesto a no quebrantar mi fe en mi Dios. Así vaya al foso de los leones. Y Dios puede librarme de la boca de los leones, como libró a los jóvenes del fuego ardiendo. Y Darío quiso salvar a Daniel, pero los sátrapas eran que habían urdido aquel complot, hacer que él fallara su fe y perdiera su prestigio y su testimonio. Pero él se mantuvo firme y él estuvo dispuesto a descender al foso de los leones.
y los leones no lo atacaron. Dios cambió la naturaleza felina de aquella fiera. De modo que esto que estamos diciendo es lo que hace la fe. El justo vivirá por fe. Los que tienen fe para preservación del alma. Pero si, hermano, nos toca una persecución de ser, que muchos de los creyentes hoy día tengamos que morir. Yo digo tengamos porque si me toca a mí, yo no puedo, no tengo esa capacidad, no tengo esa convicción tan profunda como esto. Héroes de la fe. No tengo esa convicción, pero Él es poderoso. Aquí está este capítulo que nos habla como Dios es el Dios de la preservación. Él preserva nuestra alma, pero si es la voluntad de Él que le honremos mediante la muerte, Él nos va a dar la gracia abundante. Otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, pero no volvieron atrás. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Si el justo retrocediere, no agradará a mi alma. Y dice de otros, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas. Y por estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero lo prometido es seguro. A nosotros nos ha tocado vivir en esta última dispensación, hermano. La gracia que trajo el Mesías. Y la Biblia dice que Dios ha provisto para nosotros en estos tiempos, cuando el Cristo vino y ha prometido venir. Dios ha provisto una cosa mejor para nosotros. Ya Cristo fue inmolado. Y la Biblia dice que aquellos mártires del Antiguo Testamento, ellos no van a ser perfectos, sino con nosotros también. Pero ya terminando y yendo a la conclusión, hemos visto lo que puede hacer la fe en tiempos de prueba. Esa certeza, Dios no me va a fallar. Él no me va a faltar. Entonces, en el capítulo 12, que es una extensión del capítulo 11, los dos primeros versículos, Él mira a aquellos héroes de la fe. Dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estos nos están viendo a nosotros correr en la pista del testimonio cristiano. Vivimos en los últimos tiempos. Adelante, que nosotros batallamos hasta el fin y Dios nos honró. Y el apóstol, él está dándonos esta lección. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos como aquellos la carrera que tenemos por delante. Hermanos, falta poco para llegar al fin de la carrera. El apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel, sino a todos los que fuimos fieles a Él, puestos los ojos en Jesús. Hermano, Él está ahí arriba, Él entró, Él venció, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De modo, hermano, aquí está este capítulo. Reconozco que me he extendido mucho y tenía que dar al final un pequeño reporte de la obra en aquellos lugares donde hemos estado trabajando por varios años.